Quería enfatizar un poco en las palabras con las que abrimos el panel anterior, porque parte de lo que nos interesa como universidad, que se entienda de lo que está pasando aquí en el Triángulo de Fenicia como proceso de renovación urbana, es precisamente eso, que aquí nos estamos concentrando más en el proceso, que para nosotros es muy importante el proceso, más allá del resultado. Habrá un resultado, pero los procesos son los que nos han acompañado en estos 8 o 10 años, los que llevan todo este tiempo. Pues algunos podrán decir que son 4, otros que son 8, otros que son más de 10. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, un proceso. Y es seguramente lo que va a trascender más allá del momento de la entrega de los bienes inmuebles. Si logramos construir procesos de articulación entre la sociedad civil, entre los organismos del Estado, para precisamente esa gobernanza de lo que habíamos hablado, de lo que veníamos hablando en el panel anterior, eso es un poco lo que esperamos que quede una sociedad, una comunidad fortalecida que permita sortear los riesgos inherentes a un proceso de estos de renovación como los que se hablaban en el panel anterior. Entonces, pues siguiendo un poco la metodología que hemos tenido para el panel anterior, ustedes ya recibieron previamente pues como este encuadre del enfoque del foro y unas preguntas orientadoras que pues vamos a evacuarlas y a pues compartir la opinión de cada uno respecto a ellas. Y pues quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales diferencias que existen entre los proyectos de renovación urbana tradicionales, que varios de ustedes conocen y además hemos sido vecinos, por ejemplo, de uno como Manzana 5, donde está hoy CTU, y las formas y aproximaciones que ustedes han vivido y que conocen o que pueden contar desde su opinión que han sido las aproximaciones que propone el Triángulo de Fenicia o el proceso de renovación del Triángulo de Fenicia para la coordinación y el diálogo entre actores? No sé quién quiera empezar. Doris Patricia, puedes comenzar. En primer lugar, agradecer este espacio de diálogo que nos permiten a los miembros del Comité Cívico No se tome las aguas. Para nosotros de verdad representa un reconocimiento a un esfuerzo que hemos hecho para construir lo que hoy tenemos. Con relación a la pregunta que tú haces, primero tenemos que mirar el marco legal. Y en ese marco legal pues ya está establecido los procesos de renovación urbana que están consagrados en leyes especiales. Esas leyes especiales están enmarcadas en la Ley 388 de 1997 y en la Ley 9 de 1989. Ya se estaba hablando desde 1989 en la protección a los moradores y en la Ley 388 se estaba hablando ya y se tenía estipulado cómo era de importante y es de importante la participación comunitaria en el desarrollo de estos proyectos. De tal manera que no existe ninguna diferencia en el sentido de la iniciativa de quien lo haga. Estos proyectos de renovación urbana, sean de orden público, sean de orden privado o mixtos, ya tienen una ley y por en medio de esa ley, pues obviamente se desarrollan estos proyectos. Ahora, ¿qué pasa si le damos o no cumplimiento a esa ley? Y esa es la gran diferencia que tenemos. Mientras en este proyecto de renovación urbana del Triángulo, proyecto Progreso Fenicia, se aplica la ley, se le da cumplimiento a esa ley, a la Ley 388 y a la Ley 9, el Estado que debía ser el promotor no la cumple. Mire lo irónico de estas situaciones, de estos procesos. Viendo esto como una gran diferencia en cuanto a este proyecto y lo que ha sucedido en diferentes proyectos de la ciudad, como son lo que sucedió en el barrio Santa Inés, donde se acabó con una comunidad, 450 familias que fueron desplazadas, el barrio quedó totalmente destruido y hoy en día no contamos con nada.
Han pasado 20 años y en este momento estamos pensando cómo hacer la renovación urbana en un barrio donde se prometió mucho y no se hizo nada. Simplemente se perdió el tejido social, se desintegró las familias y pagaron a precios pírricos esos predios. A diferencia de Proyecto Progreso Fenicia, donde la parte importante es que nos quedamos acá. Otra parte importante que vemos nosotros en este desarrollo es lo que ha sucedido frente a la Manzana 5, que nos dejó una experiencia terrible. La Manzana 5, había alguien en las intervenciones que le parecía maravilloso lo que sucedió en la Manzana 5 y me parece que está muy equivocado en su lectura y en su apreciación. Pienso que fue la vulneración más grande que se ha hecho de los derechos humanos, que no se respetó la propiedad privada, que a diferencia de este proyecto donde hay un reconocimiento y un esfuerzo que nació de una iniciativa de organización de la sociedad civil, de los ciudadanos, de los vecinos, que nos organizamos porque vimos un proyecto desconocido para nosotros que era Triángulo Progreso de Fenicia, que tenía una gran desconfianza por lo que ya habíamos visto y vivido en la Manzana 5, donde no se respetó nada, donde se pagaron los predios a precio de nada. Y hoy pues hablan de unos edificios muy bonitos, sí, no hay que decir que no, pero el costo fue tan alto para esas familias que de verdad a uno le duele cuando oye a algunos expositores decir que fue lo más hermoso que sucedió en la Manzana 5, sin tener en cuenta lo que le pasó y el impacto social, económico y familiar que vivieron esas familias. Eso es imperdonable y nos quedó a nosotros como un sello de desconfianza hacia el proyecto Progreso Fenicia, y por eso en principio nosotros nos organizamos, queremos decirlo así con todo el cariño, pero nos organizamos como sociedad civil y empezamos a mirar qué era eso del proyecto Progreso Fenicia, por qué venía, y los veíamos como intrusos dentro de nuestro barrio. Consideramos que no era justo que ya se había desplazado obligatoriamente a una comunidad 80 familias y ahora vinieran por todo el barrio. Y en esa lectura que nosotros hacíamos nos vimos obligados a organizarnos como comunidad e iniciamos con un proceso que se llamaba Aguas y luego fuimos organizándonos aún más, obligándonos a estudiar, a investigar y a hacer documentos, elaboración de documentos para socializar lo que nosotros veíamos como experiencia y reunirnos en asambleas permanentes, etcétera, etcétera, porque eso fue un proceso que más adelante profundizaremos frente a esta experiencia que hemos vivido. Otra de las diferencias importantes que vemos es que no hubo ese desplazamiento del territorio, nos quedamos acá en el barrio. Y eso para nosotros ha marcado un hito de importancia, que se ha respetado el tejido social, que se ha respetado toda una historia, porque es que la gente cuando habla de renovación urbana dice, no, ay, no, es arreglar las calles, la ciudad, las casas, pero no entiende que nosotros todos, cada uno tenemos una historia en nuestro barrio, que tenemos que contar por nuestros hijos, por nuestra familia, y eso cuenta, aunque no sea apreciable en dinero, cuenta en sentimientos. Por ello, esa es otra de las diferencias importantes que encontramos, el no desplazamiento forzoso que se ha hecho en otros proyectos de renovación urbana. Por otro lado, esa experiencia de la Manzana 5, como ya me he venido refiriendo, marcó una pauta en la defensa de los intereses de nuestro territorio. Teníamos que organizarnos, teníamos que mirar cómo ese proceso no iba a violentar nuestros derechos como sí lo hicieron con la Manzana 5. Y fue el mismo Estado, fue la ERU la que no tuvo ningún reato de conciencia de mirar no tanto lo físico, lo material de una ciudad, sino que debía de tener en cuenta al ciudadano como tal. Otra de las grandes diferencias que se han tenido en este proyecto es el decreto 420 del 2014, porque fue construido, porque hay parte de nuestra historia donde tanto la universidad
como nosotros como actores principales, y yo digo como actores principales en el sentido de que somos los dueños de la tierra, pudimos construir un decreto entre todos. Ese decreto que refleja los intereses de cada uno de nosotros, donde noches, días de trabajo nos dieron o nos permitieron desarrollar cada uno de esos articulados que hoy se reflejan en ese decreto 420 y que debería ser así, no que se construya a través de las entidades, de los funcionarios desde el pupitre o desde las mesas o desde los escenarios internos de cada entidad, sino que se construya con la comunidad. Por otro lado, y ya para ir cerrando, en los logros que se consiguieron, que fueron logros muy importantes con la universidad que fue receptora en un momento determinado, y nos sentamos todos entre iguales a discutir y a organizar cómo podríamos mejorar esas condiciones de lo que se proponía en esa formulación del proyecto. Y dentro de esos logros, que me voy a referir muy rápidamente, tenemos un logro que es la garantía y protección a la vivienda, a la propiedad privada. Otro, la protección al poseedor, porque fíjense que está desprotegido, porque cuando uno no tiene la titularidad no le genera una seguridad jurídica. Por otro lado, la reducción de los impactos económicos al crear las unidades productivas, donde mucha gente no está acostumbrada o no está acostumbrada a pagar administración, y eso es un valor agregado que no cuentan en la canasta familiar. Para eso se crearon las unidades productivas, donde se disminuyen esos impactos económicos. La inclusión de programas sociales que fueron tan importantes, la reubicación de los propietarios en el sentido de que quedamos en el mismo barrio, y aunque ustedes empezaron con el lema todos nos quedamos, todos nos movemos, efectivamente nos quedamos. Y eso para nosotros marca la pauta de un proyecto importantísimo porque fue construido con todos nosotros. Por otro lado, el mirar el metro a metro, el poder decir esto no nos gusta, tiene que ser de una excelente calidad, ya no debe ser la vivienda de interés social, nosotros merecemos una vivienda de mejor calidad, nuestra ubicación cultural, turística, nos obliga a que exijamos lo que nosotros tenemos en mejores condiciones. Por otro lado, vemos como un punto de reflexión lo de la gobernanza que acaba de referirse en los panelistas anteriores, pero que nosotros pensamos y necesitamos y vemos la necesidad de que tenemos que seguir construyendo entre todos, que esa gobernanza no está definida, que hay que seguirla soñando, pero hay que llevarla a la práctica con la participación de la comunidad. Es decir, para nosotros lo importante fue el reconocimiento, el respeto a la participación comunitaria, a los derechos humanos y a resolver los conflictos a través del diálogo. Eso es la primera diferencia que hay frente al Estado, que no oye, que no escucha, que no ve, sino impone. Para complementar lo dicho por la doctora, también ha sido importante, una de las diferencias es la gestión incluyente que han tenido en este proceso, que consiste en facilitar la participación activa de la comunidad en el proceso de renovación urbana. Sería como uno de los apuntes importantes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Yane Calderón, yo no represento a nadie, yo no hago parte de ningún comité, simplemente soy habitante aquí del barrio. Cuando yo llegué al barrio, pues en el 2008, entonces como al año comenzó el tema del Triángulo de Fenicia e inmediatamente pues digamos que algo que noté es que había participación y eso marca un punto de quiebre, y es porque en la medida, y es como la universidad lo ha desarrollado, es que cada vez quiere socializar más, quiere conocer más. Y es que la base para que las cosas, un proceso se dé de una muy buena manera o de la mejor manera posible, es conocer. Y mientras que no conozcamos nuestro entorno, no conozcamos las necesidades de la gente que habita acá, pues es muy difícil llegar a ella, ¿sí? Mientras que eso esté ahí vedado, pues el proyecto va por un lado y la sociedad va por otro lado. Entonces, el tema aquí importante,
que me pareció, y digamos que he tenido la oportunidad de asistir a las reuniones. De hecho, muy prematuramente la universidad organizó unos comités en donde querían hasta saber cómo idealizarían las personas las unidades de vivienda. Entonces nos reunían a los que quisieran asistir y bueno, ¿y usted cómo le gustaría? ¿Le gustaría ventanas grandes? ¿Le gustarían ventanas pequeñas? ¿Le gustaría el patio aparte de la cocina? Entonces, poder llegar a ese contacto hace que sea posible la comunicación, la retroalimentación y el mejoramiento del proyecto en cada una de sus etapas. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Cuando nosotros nos topamos con este tema nuevo de renovación urbana, que no comprendíamos muchas cosas, que habían términos muy nuevos que hasta nos ponían un poco nerviosos cuando teníamos que referirnos a esto, nos encontramos con una necesidad, y era la necesidad de educarnos, pero educarnos no de manera individual, sino de manera grupal, de manera colectiva. Y el tiempo ha jugado a favor de la comunidad, porque es el tiempo el que nos ha permitido, de cierta forma, construir unos conceptos, comprenderlos, ponerlos en común en espacios como los foros que hemos organizado con el Comité No se tomen las aguas. Y creo que esa es una de las diferencias claves e importantes para este proyecto, porque este proyecto, que aquí en un periódico nombra los 10 hitos, que ya un poco lo explicó la doctora Oris Patricia, parte de estos 10 hitos que nombran es gracias a la organización y a la conformación y a la educación del Comité No se tomen las aguas. Sin esto, y si no hubiéramos contado con el tiempo, tal vez habría salido un decreto 420 sin estos aspectos tan importantes para garantizar la permanencia de la población en el sector. Creemos que es insuficiente, pero es un buen inicio y pues sabemos que esto es un tema que tendremos que tratar por mucho tiempo, a diferencia de planes como el de ministerios que han sido un poco agresivos con la comunidad, a quienes les van a quitar el suelo, que es lo más importante porque sin suelo no se podría, pues yo no sé si haya renovación urbana en las nubes, sin el suelo no se podría poder hablar de este tema. Bueno, por ahora hasta acá. Bueno, muy buenas tardes. Pues lo primero es agradecer la invitación a la Universidad de los Andes por este evento. Felicitar a Juan Felipe Pinilla, creo que es un reconocimiento que siempre intento hacer, pero creo que es merecido por el trabajo que ha hecho paciente y también con el convencimiento de que se puede generar algo distinto en renovaciones urbanas, que es lo que, digamos, más o menos plantea la pregunta. Antes de contar lo que yo creo, quisiera preguntar si todavía hay alguien del distrito, de la alcaldía. Creo yo que ahí se ve la primera diferencia, ¿no? O sea, la primera diferencia es esta, ¿sí? Mientras que es un actor privado el que invita a discutir sobre cómo lograr gobernanza para la renovación urbana, el distrito viene, expone, se va y no espera las reflexiones ni escucha de lo que puede llegar a concluir. Entonces, ya de entrada tenemos una primera referencia radical, creo yo. ¿Por qué lo pongo así en esos términos y por qué, digamos, entrar? Quizás puede que a algunos el tono o la forma de entrar de una vez preguntando por el distrito pueda ser chocante, pero tiene una razón, ¿sí? Y tiene un fondo, y es, digamos que mi experiencia está obligada desde hace más o menos 6 años a acompañar a las comunidades que se han venido oponiendo por diferentes razones a estos procesos de renovación urbana.
Ojo, oponiéndose al proceso de renovación urbana, más no a la renovación urbana como tal. ¿Sí? O sea, una cosa es que usted se oponga a cómo lo van a sacar y otra que usted no quiera que haya una transformación en Bogotá y que Bogotá avance como todo avanzado. Y digo esto por lo siguiente, María Angélica hacía referencia, por ejemplo, ahorita al proyecto Ministerios. Parte de mi trabajo ha estado asesorar a esa comunidad y yo les cuento, la diferencia con el proyecto Triángulo de Fenicia es totalmente radical. Tiene un punto en común que vale la pena también recalcar y que la doctora Doris lo comentaba, pero quizás hizo énfasis en otros elementos, y es que para lograr alguna incidencia, la comunidad primero tuvo que organizarse, ¿sí? Generar mecanismos de presión y luego de generar mecanismos de presión, lograr el reconocimiento por parte del otro actor, en este caso, en el caso del Triángulo de Fenicia por la Universidad de los Andes, en caso, por ejemplo, del proyecto Ministerios por el Gobierno Nacional, para poder entrar a participar. ¿Por qué? Porque yo creo que, como bien lo decía el profesor en el panel anterior, sí está muy bien la palabra gobernanza, pero está bien. O sea, ¿qué entendemos por gobernanza? ¿Sí? ¿Y hacia dónde la vamos a llevar? Fíjense ustedes que el distrito nos decía, gobernanza es poder que las entidades del distrito actúen coordinadamente en los proyectos de renovación urbana. Yo creo que la gobernanza, para que sea algo más concreto, factible y certero, no solamente puede incluir al Estado, sino que tiene que incluir también a los actores privados que participan y a la sociedad civil que está inmersa, o a la sociedad que está inmersa dentro de los proyectos. Porque también tenemos una costumbre, ¿no? Y es que creemos en Colombia, o creemos con estos procesos de renovación urbana, que la participación es la socialización. Y eso pues es una cosa muy compleja, ¿no? Porque si bien, digamos, alguien que me antecedía decía, bueno, nos invitaban a mirar si las ventanas eran grandes o eran pequeñas y demás, pero la idea general del proyecto ya estaba decidida. Sí, quizás a usted le pueden decir el vestido café, rojo, azul, pero sigue siendo vestido, y quizás usted quiera usar es pantalón, por más de que le cambien el color, ¿no? Y eso es algo que también hay que llamar la atención, porque cuando uno invita o cuando uno quiere, digamos, realmente que el proceso sea incluyente y no dure 10 años o 20 años, y como decía en el panel anterior, es que nosotros ya estamos mucho más mayores y queremos ver el proyecto realizable. Eso no pasa porque digamos que las fuerzas divinas hagan que esto dure 10 años. Eso pasa porque hay unas tensiones y unas fricciones, tanto en el sector público, tanto en el sector privado, como en la sociedad, que no permiten que eso llegue a buen puerto. Y eso es parte de la historia del proyecto Triángulo de Fenicia, que donde hay que, digamos, poner el punto como la estrellita del éxito está cuando la Universidad de los Andes dice, ok, nos equivocamos, empecemos un proceso de discusión, de negociación e intentar acercarnos con la comunidad. Porque para los que, digamos, lleven la historia o como los hitos de este proyecto, no pueden olvidar la marcha de antorchas que hizo la comunidad, que causó o que encrispó a la universidad, y que fue donde dijo, bueno, sentémonos y miremos cómo llegamos a un acuerdo. Y ahí apareció la veeduría distrital, ahí aparecieron una serie de actores que permitieron conformar una mesa donde la comunidad participa, donde el distrito participa, donde la universidad también participa, y se llegan a acuerdos en temas tan simples como cuánto tiempo me voy a quedar o dónde va a estar mi casa, hasta, oiga, esa carga no se la cargue al proyecto porque la debería asumir, digamos, otros actores y otros proyectos y demás, que creo yo que ese es un valor incalculable que tiene esto y que no tiene ningún otro proyecto de renovación urbana en Bogotá. Para cerrar, nos presentaba la alcaldía la pieza central, ¿no? Decía, vea, esta va a ser la pieza del centro, es lo que va a quedar. Pero creo yo que también, para poder entender en qué está la diferencia un poco, pasa también por ver la ambición, si se quiere, o más que la ambición, como el objetivo general o lo que espera también el proyecto Triángulo de Fenicia, que es algo claro y definido. Es decir, el proyecto Triángulo de Fenicia espera tener una apuesta en vivienda, obvio, pero también generar unos desarrollos del campus universitario y generar toda una cuestión tanto en vivienda como en desarrollo, digamos, de la universidad, ¿sí? O sea, y eso no está mal.
Pero si ustedes se fijan, y que por lo menos a mí me sorprendió, es que cuando por la mañana primero nos presentan la experiencia del País Vasco, habla un personaje que dice, vea, la estrategia económica nuestra es esta, y como clúster tenemos una visión de clúster, y como clúster estamos pensando en investigación y desarrollo, y en cambiar la situación económica de o del País Vasco, porque teníamos primero una situación, digamos, de industria alta, cayó la industria por X o Y razón y estamos mirando cómo se pone esto, digamos, en funcionamiento. Pero para mí todavía sigue sin ser clara cuál es la estrategia del distrito. Y sigue sin ser clara porque nos presentan una pieza central que si ustedes le cambian el PowerPoint y cosas del discurso, bueno, y le incluyen la línea metro, es el mismo discurso que se incluye dentro del plan centro. ¿Sí? Que lo presentaron bajo la alcaldía de Samuel Moreno y es casi el mismo discurso que se utiliza en la alcaldía de Gustavo Petro y es casi el mismo discurso que se utiliza ahorita. Claro, usted le puede cambiar ciertas cosas, pero seguimos en lo mismo. Y la pregunta es, ¿cuál es la estrategia económica? Porque yo estoy de acuerdo con lo que presentaron, digamos, en la primera parte de los compañeros del País Vasco que dijeron, esta transformación del espacio tiene que ver con una transformación económica de nuestra comunidad autónoma, ¿cierto? Cosa que aquí pasan siempre por alto. Acá lo que dicen siempre es tenemos unos proyectos muy bonitos, esto va a ser mágico, esto va a ser tremendo y demás. Y cierro con esta chiquitica que también creo que es para hacer un poco eco a algo que decía la doctora Doris y es, claro, de ver uno Manzana 5, lo que era la cuadra de Manzana 5 en latas, a verlo con el CTU, pues uno dice, obvio, 1000 veces prefiero ver el CTU que ver eso baldío con latas, obvio. Pero también hagamos un poco de memoria, es que eso no era para CTU, ¿no? O sea, eso era el gobierno español, iba a ser ahí un centro cultural español, dejó eso votado porque dijo no tenemos los recursos para hacerlo después de sacar a la gente como lo explicó la doctora Doris y casi 10 años después u 8 años después la Universidad de los Andes lo toma después de que ese predio estaba o mejor dicho hacen la figura que sea y se construye CTU. A lo que hoy es más allá de cómo sea el trámite y cómo sea el que se haya dado, eso no era para CTU y ese predio estuvo ahí baldío y de engorde muchísimo tiempo. Entonces nos decían en la mañana, así sea radical lo que voy a decir y suene fuerte, hay que expropiar muchas veces para que la tierra sea útil. Mi pregunta es, y bueno, ¿y por qué mantenemos entonces a veces muchos lotes así, baldíos? ¿Para deteriorar? 1, para especular, 2, o 3 por el simple hecho que creo que no pasa porque lo que sí me he dado cuenta hoy en el foro es que hay muchas mentes brillantes o porque no hay ideas de sobre qué hacer con esos inmuebles, ¿no? Entonces… Gracias. Solo una precisión a la intervención de Michael, y es que CTU pues, es finalmente una decisión de un privado en el que la universidad no tuvo nada que ver. Quisiera retomar algunos de los puntos de los 5 panelistas para el siguiente punto de debate y es esa frase que en algún momento pone Doris Patrici, que también creo que la recuerda o la trae al discurso Michael, y es que en un principio la universidad se veía como un intruso y se veía como algo un actor que iba a repetir un ejercicio no grato como fue el de CTU, y Michael lo planteaba recordando el evento de la marcha de las antorchas. Y con esto pues quiero abrir este segundo punto de debate y es cuáles esos cambios y todo en clave de que esto ha sido la construcción de un proceso y un proceso en el que, como decía Michael, los actores pueden decir hay que retomar el camino, hay que reconocer errores y hay que cambiar y hay que retomar procesos. ¿Cuáles han sido esos cambios que ustedes han percibido del proyecto a lo largo de este tiempo? O más aún, ¿cuáles son esos cambios que ustedes esperan todavía que pasen y que todavía el proyecto pues, puede no haberlos dado? ¿Comienzo? Bueno, ok. Bueno, uno de los cambios que yo he visto es la concepción de la comunidad.
Hace 8 años, 10 años, uno venía a una reunión y una socialización. No, eso era algo caótico, cualquier cosa que se decía era mala, se malinterpretaba, cada quien decía lo que pensaba sin análisis o se dejaban influenciar por cualquiera que, no, pero es que eso no sé qué, en fin, digamos que era más como una tergiversación de ideas y ni siquiera se dejaban explicar, ni siquiera a veces había el espacio para que hubiese un diálogo extendido y una discusión sana, porque a veces llegaba a unos niveles fuertes. Gratamente, hoy estamos acá, sentados, personas que pensamos muy diferente, que hemos tenido posiciones muy diferentes, pero que no podemos ser como ajenos a la evolución y digamos a la evolución que ha tenido el proyecto, y es que cada vez entonces se han tomado nuevas alternativas para que la comunidad pueda enterarse y pueda conocer mejor el proyecto, ¿sí? Se integre más a él. Entonces, eso para mí es un avance catastrófico. Yo, digamos que conozco el proyecto desde sus inicios, entonces sabía cuáles eran las condiciones que el proyecto presentaba para mí, y hablo personalmente, no en representación de nadie, para mí. Me parecían unas muy buenas condiciones, me parecía que daban respuesta a unas necesidades que hay en la sociedad del Triángulo de Fenicia y que sobre todo tenían en cuenta con el lema todos nos movemos, todos nos quedamos, y era que no es que usted deme su terreno y usted se va, como muchos lo quieren hacer. Entonces yo armo aquí el super edificio divino de estrato 6 y adiós, adiós porque es que tú eres estrato 1, ¿sí? Entonces no, la idea era listo, sí, van a haber un cambio en la calidad de vida, sí, claro, hay un cambio en la calidad, en los costos, claro que hay un cambio en la calidad de costos, todo cuesta, hasta el proceso de paz nos cuesta, de hecho, pero entonces la idea es que cada vez las personas se integren más, conozcan más el proyecto, y en ese sentido pues sí veo un avance, total. Sí, seguramente habrán algunas cosas que y me imagino, muy importantes, seguramente, muy importantes, me imagino, no estoy muy enterada de esos avances, porque digamos que no he tenido la oportunidad, pero aquí los compañeros lo están mencionando, avances en términos de como modificaciones que seguramente están en pro de toda la comunidad, lo cual me alegra muchísimo, pero lo que más me alegra es que se piense en las necesidades de todos. Cuando yo veo que alguien se opone y dice, no, es que mi terreno está ahí y yo prefiero tener mi parqueadero lleno de basura, pero usted sabe, usted tiene un parque a donde sacar sus niños el domingo, usted, por ejemplo, mi casa es una casa cerrada, entonces mi mamá tiene que cargar el carrito de mercado y no puede entrar porque el andén es chueco y fuera de eso estamos al frente de un terreno inestable, entonces uno dice, ay, ¿sí? Tengo una vecina que tiene unas escaleras que se cae cada rato porque están rechuecas, está en una situación muy deteriorada su casa, pero cuando yo pienso que esa persona puede llegar a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Pues eso me alegra, y me alegra por toda la comunidad. Sí, claro, nos va a costar que ya no vamos a vivir en una casa, vamos a estar en un apartamento. Sí, todo tiene un costo, pero mientras que se mejore la calidad de vida, y no solo la nuestra, sino de los que vienen, porque nosotros no podemos seguir pensando en que, como mencionaba ahorita un panelista anterior y decía, es que lo general tienen que primar sobre lo privado, claro. ¿Y cuál es la política colombiana? Que eso no es así. ¿Sí? Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y a mí no me importa el resto. No tenemos parque en el barrio, no me importa. Es que no hay donde juegan los niños, a mí no me importa. Yo tengo mi parqueadero ahí, o mi terreno, o lo que sea, no, eso no me importa. No, o sea, si construir sociedad es pensar en el otro y pensar en el bien común, no en el propio,
Claro, todos queremos estar mucho mejor, evidentemente, pero si podemos pensar en ese sentido, pero para todos, yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. A medida que el proceso ha avanzado, el proyecto de Fenicia, personalmente he evidenciado algunos cambios favorables que van en torno a la integración de la comunidad. Para mí son elementos esenciales como aquello de tienen los niños, se me escapa el nombre el refuerzo escolar, que es algo que ha integrado mucho la sociedad, la comunidad de lo que forma el Triángulo de Fenicia. Han también llevado a cabo actividades relacionadas con las personas de la tercera edad, de jóvenes, a través de cursos, tratando de que ellos tengan una visión hacia futuro, cómo puede ser su vida cuando ya este sueño se haga una realidad. Para mí eso es muy importante y es una forma de integrar a la sociedad. ¿Que faltan cosas? Sí, faltan muchas cosas, faltan más participación de todos, de toda la comunidad, para que esto se lleve a feliz término y que de cierta forma no se vulneren los derechos, por lo que tanto siempre ha luchado la doctora Doris Patricia, que yo en este momento, hoy, al escucharla, me he dado cuenta que yo en cierta forma tenía una concepción errónea y que hoy en día, pues yo digo, ella le apunta a un horizonte y ese horizonte es la protección de los derechos de todos los que vivimos en este punto de la ciudad. Bueno, me llena un poco de sentimiento lo que acabas de expresar, porque uno nunca espera que le agradezcan o que le reconozcan. De todas maneras, ha sido una lucha incansable, donde obviamente hasta algunos miembros de la comunidad nos veían como que éramos unos locos, que cómo nos íbamos a enfrentar a la Universidad de los Andes. Y yo siento que ese proceso que nos hizo, y de verdad hoy en día esta iniciativa la agradecemos porque nos obligó a pensar colectivamente, no en la individualidad, no en lo que a mí me gusta, no en lo organizativo. Y esto es uno de los estímulos que ha llevado a que hayan visiones diferentes. Cuando se inició y formuló el proyecto, lo presentó la Universidad de los Andes a la Secretaría de Planeación, obviamente faltaba un componente muy importante que era el social. Pero después, cuando ellos observan y se dan cuenta que hubo un error, todos cometemos errores, estamos aprendiendo y ya empezamos a construir, a debatir, a tener discusiones fuertes, siempre bajo el respeto. Independientemente de las contradicciones que pudiéramos tener, siempre hubo el respeto. Sí, había momentos acalorados, porque imagínense a las 11, 12 de la noche debatiendo y presentando propuestas no era lo más sano. Y madres, cabezas de familia que tenían que atender su hogar y se iban a defender su territorio, se apropiaron. Eso para nosotros fue lo más hermoso para mostrar a nivel nacional, internacional, distrital, la parte humana, que es lo que se nos ha olvidado a nosotros. Y entonces, pues muchos actores no nos veían como personas positivas dentro de esta construcción, sino como destructivas de que estábamos en contra del proyecto. No, nosotros lo que queríamos era una inclusión social, un respeto a los derechos humanos y la resolución de los conflictos a través del diálogo. Y esto fue lo que se dio, esto fue lo que se logró. El pato feo de la universidad, discúlpeme en el término un poco molesto, pero así los veíamos como intrusos, más con una experiencia tan desagradable como se vivió de la Manzana 5, y que a lo largo se vea consignado en ese decreto al cual ya me hice referencia y que hoy es la carta de navegación para nosotros, hacerlo respetar, hacerlo cumplir es nuestra tarea, la vigilancia del mismo y meternos todos en ese mismo camino, en ese mismo tren, es lo que nos espera. Obvio, hay deficiencias, hay vacíos, quizás porque faltó más participación de la comunidad, quizás porque fue alguna comunidad indiferente, quizás porque otros vieron que no era importante participar, pero los que participamos le pusimos el corazón, el amor, la comprensión, la responsabilidad. Por otro lado, vemos que ya nos podemos sentar
nos saludamos ya con cariño, con aprecio, con respeto. Anteriormente era un poco complicado porque, vuelvo y repito, los veíamos como intrusos. De tal manera que el avance, la confianza que se ha ganado a través de este proceso ha sido grande. Confianza que no genera el Estado, confianza que no generan las instituciones, porque ellos imponen, no dialogan, porque ellos a través del mecanismo más feo y más desagradable que tiene la ley, que es la expropiación, amenazan, presionan para que la gente entregue sus predios al precio que ellos impongan, no al precio que vale. Y fuera de eso hay algo muy importante que tenemos que ver. Cuando hablan de deterioro y que hay que hacer una intervención, no le están dando cumplimiento a la ley como está señalado, la protección al morador. ¿Dónde está la protección al morador cuando dejan de lado los inquilinos? ¿Dónde está la protección al morador cuando realmente dejaron deteriorar el barrio San Bernardo, el barrio Las Cruces? Y obviamente eso se deprecia el valor de la tierra para que vengan otros y la exploten y tengan unas ganancias enormes. Y el que sufrió para adquirir ese predio recibió nada. Eso es inhumano. Por eso este comité No se tome las aguas debe sentirse muy orgulloso, la Junta de Acción Comunal y todos los que participamos en esta propuesta debemos seguir construyendo, pero ya entre todos. Ya no es un actor allá, otro actor acá. Hoy estamos todos en el mismo tren y vamos a luchar por la propuesta. Y no sobra en este momento recordar y felicitar también al doctor Pinilla, que a ciencia y paciencia, también con el cual tuvimos grandes debates, entendió cuál era este proceso. Primero lo humano y después lo material. Bueno, empezar por decir que todos los individuos tienen unos intereses y de renovación urbana obviamente hay unos intereses. Y cuando esos intereses se ponen sobre la mesa, nos clarifican cómo es la forma de juego. La Universidad de los Andes es claro que tiene sus intereses y los propietarios también tienen esos intereses, que los dos son válidos y que no es malo tener intereses. Lo importante es decir y hablar claro para poder trabajar sobre eso y poder construir. Y construir no significa adherirse a la propuesta, sino también debatirla, cuestionarla, para hacer una propuesta mucho mejor, que esa es la experiencia que hemos tenido participando en este proceso. Cuando inició todo esto, uno escuchaba a la gente decir más o menos como que se sentían unos intrusos dentro de su casa o unos invitados no bien vistos en su casa, porque no podían transitar por los parques, porque más o menos la seguridad los miraba mal, hacia que los olieran los perros y empezamos en un ambiente tensionante que a partir de poner el comité sobre la mesa sus intereses, que cuáles eran los intereses del comité, garantizar la permanencia de la población del barrio de Las Aguas, analizar quiénes también componen esta población, que en general es una población vulnerable, pero entre la vulnerabilidad hay quienes son más vulnerables, como quienes no cuentan con las escrituras, viven en invasión, que no por vivir en invasión significa que tienen que irse de entrada, porque ya eso nos trae dificultades. Entonces, esas son como parte de las cosas que se han podido ver en todo este proceso y que es de nuestra, no sé, como de algo que hemos venido trabajando, y es que a la gente se le trate como gente, que a los adultos se traten como adultos, porque también escuchábamos, no, gracias a la universidad tal cosa. No, es que aquí ustedes están poniendo la tierra y la universidad también está poniendo algo muy importante, que son los recursos, su conocimiento, los estudios, y entonces tratémonos como iguales. De ahí vienen los últimos foros que desarrollamos, que era negociemos entre iguales. Acá pues nos tenemos que agradecer como
las anécdotas que se han creado, pero pues más allá todo el trabajo colectivo que pretendemos para que esto salga bien. No creo que deba ser mal visto la organización de la gente. No, a mí no me cae en la cabeza porque si se crea el comité, entonces ellos son los malos, los que pretenden que todo se estropee, cuando es el mismo comité el que ha generado que se convierta este trabajo como en trabajo comunitario. Y ahí vemos que también los programas sociales fue una propuesta de la doctora Doris Patricia en todas esas mesas de las 12 de la noche en las que trabajamos. Y aquí yo quiero hacer una pregunta al distrito, que yo sé que no se encuentra presente, pero no sé, para que se tome nota, y tengo una preocupación, y es que se presentan en los bloques pasados todo un mapa de Bogotá con varias zonas que van a ser intervenidas arquitectónicamente, urbanística, pero me preocupa es que todo se transforme hacia arriba. ¿Y qué pasa con la infraestructura subterránea? ¿Qué pasa con la infraestructura de los servicios públicos? ¿La cañería va a ser la misma de hace mucho tiempo? Eso debería también ponernos a pensar no solamente en lo de arriba y en lo que se ve, sino en lo de abajo, que es la que nos garantiza que no vaya a haber una explosión, todas esas cosas que son necesarias para habitar un terreno, y es los servicios públicos de electricidad, del cableado que esté correcto. Hemos visto que hay muchas fallas en los servicios públicos y creo que puede ser en parte por tanta renovación urbana hacia arriba, que es necesaria, pero toca evaluar qué está sucediendo hacia abajo. Bueno, que ya está casi todo dicho, yo quisiera como recoger un poco lo que ocurrió, digamos, con esta pregunta para poder explicar lo que quiero decir. Al principio decían, bueno, esto es un cambio tremendo porque hace un tiempo cuando empezaron ustedes o el comité tenían una posición mucho más agresiva y vea, ahorita pueden estar acá todos conversando muy tranquilamente. Miraftaf, que es un urbanista, un planificador, tiene una teoría, una tesis de espacios inventados y espacios convidados, ¿sí? Y los espacios convidados, digamos, para graficarlo en lo que pasa en Colombia, son todos estos espacios de socialización que el mismo distrito invita y demás. Pero realmente bajo la estructura actual de la renovación urbana en Colombia, y que no es un hecho exclusivo del proyecto Triángulo de Fenicia, es muy difícil que, digamos, las poblaciones o las comunidades participen activamente desde el inicio, ¿sí? Yo insisto en esa idea de lo de la socialización. Entonces, claro, ¿qué tuvo que hacer la comunidad? Ganarse un espacio, o sea, inventarse un espacio. Crear a partir de la movilización social y la presión o de poner el tema en la arena pública un espacio. Y claro, y para ganarse ese espacio también hay que decirlo con toda tranquilidad porque somos seres humanos y sabemos que casi todo en la sociedad, hasta en la vida íntima, hasta en la casa sucede así, pues tuvo que pasar por un momento de tensión. ¿Sí? Porque si no hubiera pasado por ese momento de tensión, pues no estaríamos acá sentados contando los frutos de esta experiencia, sino estaríamos diciendo que la norma colombiana funciona de tal manera que los permite. Pero es obvio que tiene que arrancar por un momento de tensión porque es el primer momento en la renovación urbana. Estamos hablando de un caso excepcional que es el caso Triángulo de Fenicia o por lo menos yo lo veo así, el caso Triángulo de Fenicia es excepcional por lo menos en Bogotá. ¿Sí? A mí que me muestren otro caso como Triángulo de Fenicia en Bogotá y lo discutimos. Y cierro más y lo restringo más, que me muestren uno parecido en el centro de Bogotá, ¿sí? A ver si existe, no existe. Acá nos decían antes, la renovación urbana empezó en 1997, paja, empezó con la Nueva Santa Fe. ¿O acaso en los 70 la renovación urbana de la Nueva Santa Fe que acabó con el barrio Santa Bárbara no fue un proceso de renovación urbana también? O sea, experiencia tenemos, digamos que de dónde coger. Pero todas han tenido una cosa en común, ¿sí? Insisto,
Triángulo de Fenicia, la excepción, y es que niegan la participación real de la comunidad. Y como niegan la participación real de la comunidad, pues la comunidad tiene que inventarse o buscar unos espacios para poder, digamos, llegar a acuerdos y lograr poner sus peticiones o sus percepciones sobre la mesa y sobre la arena pública. Porque también es cierto, y también quedó claro esta mañana, la ERU decía, nosotros también jugamos para facilitarle a los privados que adelanten los proyectos. Eso quiere decir que la comunidad queda en desventaja, porque es el Estado o el distrito junto al privado diciéndole a la comunidad, tiene que salir. Y eso es casi que una realidad. Fíjense ustedes, para ampliar también el discurso y mostrar cómo son las diferencias y qué ha cambiado, que era un poco la pregunta, que en el proyecto, por ejemplo, ministerios, a la gente, a las personas, a los comerciantes, a los arrendatarios y demás, desde el 2012 les llegó una carta que les decía, mijos, se tienen que ir. Y no hay discusión. Y las personas llevan 6 años haciendo de todo, maromas, les falta, no sé, bloquear la 10ª, casi que incendiarla, para que el Estado colombiano, para que el distrito les diga, bueno, conversemos. Para que haga lo que hizo la Universidad de los Andes, que como bien lo dice la doctora Doris Patricia, es un privado y el Estado no lo garantiza. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuál es la diferencia? Que ese espacio que logró presionar la comunidad para que se creara, la Universidad de los Andes, digamos que cogió la caña y permitió que eso ocurriera y se lograron una serie de acuerdos que es lo que nos permite hoy mostrar, no solo en Colombia, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, esto como un proceso exitoso. ¿Sí? Pero también es cierto que eso que es exitoso o ese decreto, digamos 420, que es el resultado y que es muy garantista, ¿sí? Que es algo que hoy por hoy no existe en Colombia, también está en peligro, ¿sí? Porque realmente los intereses, como bien lo explicaba María, son diversos y son disímiles, ¿sí? Y alguien decía, con alguien hablaba por la mañana y no recuerdo bien, decíamos como, oiga, pero esto tiene como un vaivén, cada 4 años cambia, dependiendo del alcalde de turno y demás, y esto como que no tiene una línea certera y segura, y eso ocurre por una razón simple y sencilla, y es porque no hay una estructura marco, o no hay una norma clara, o no hay unos acuerdos claros que permita entender ni cuál va a ser la apuesta económica, ni cuál va a ser la apuesta industrial, ni cuál va a ser la apuesta urbanística que tiene la ciudad en el centro, ¿sí? Entonces uno se enfrenta a situaciones como por ejemplo el sueño que compartimos con Juan Felipe Pinilla de conseguir que las personas realmente se queden, ¿sí? O sea, de que se logren quedar. Sí, en el proyecto, digamos, Triángulo de Fenicia, hay una serie de subvenciones y de gabelas por 10 años que le permite a toda la población más o menos estar ahí, ¿sí? Falta ver qué pasa después de esos 10 años, pero esa es una discusión que sería, a mi modo de ver, medio boba darla ahorita porque pues en 10 años puede pasar de todo. Pero digamos que hay una ilusión de cambio. Ahora, mírenlo ustedes en la literatura, hablen con el distrito, pregúntenselo, bueno, digamos Camacol estuvo acá, Camacol también que es un actor, digamos, clave en el proceso de urbanización de Bogotá, pregúntenselo en dónde más pasa ese tipo de cosas, que es un espacio inventado en principio por la comunidad, que contó con el respaldo del distrito, o más bien de la Universidad de los Andes, que empujó a planeación y que empujó a una serie de la mano tanto el comité como la universidad, de entidades que fueran veedoras de este proceso para que saliera adelante. Yo creo que eso es un cambio importante, que pasa por escuchar a la comunidad y por comprender que la transformación urbana, como reflexionaban al final de la mañana el grupo español, no solamente pasa por resolver el tema predial, sino pasa también por garantizar unas condiciones sociales, culturales, ¿sí? Y si se quiere comunitarias, para que estos procesos puedan salir adelante y no sigan siendo un patito feo, porque al fin y al cabo son patito feo desde los 70s, desde que se hizo la nueva Santa Fe, porque a la gente la sacaron y no le solucionaron. Gracias, Michael. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo oficial, pero quisiera alargar un poco este espacio que me parece que es de la más alta valía, para pues hacer la pregunta finalmente que nos convoca a este foro sobre gobernanza.
y les quiero pues pedir el esfuerzo de responderla en una frase, en la medida de lo posible. Y es, o en dos. Bueno, aquí ya me dicen que negociamos a 3, pero esto no es negociación. Lo decía María Angélica en su primera intervención, y es que uno de los elementos pues, que han sido claves es esa preparación de la comunidad, sus procesos de educación. ¿Qué hace falta para que la sociedad, digamos, delimitada dentro del Triángulo de Fenicia, puedan empezar a pensar en procesos efectivos de gobernanza de esto que se viene, de este proceso de renovación urbana que se viene? Voy a empezar de aquí para acá. Bueno, muy corto porque era algo que iba a decir en la anterior y se me pasó, y es una cosa clave en estos procesos y es algo que más o menos mencionaba María, que decía a la gente hay que tratarla como gente. Yo digamos que lo grafico de la siguiente manera, y es que pues es una cosa que es arrolladora, ¿no? Porque al fin y al cabo a usted le llega generalmente, cuando se dan estos proyectos, le llega una carta que le habla en otro idioma que usted no conoce, que le dice que van a empezar un proceso de renovación o de algo en su entorno. La gente va y averigua. Puede que no sea este el caso, digamos, puntual o caricaturesco del proyecto Triángulo de Fenicia, pero sirve para ilustrar, y la gente va y averigua qué pasa, por ejemplo, en ministerios, en San Bernardo y demás, y le dicen a la gente, bueno, no, pero es que si usted no vende, lo expropio y demás. Y cuando a la gente le dicen es que es la expropiación, nosotros acá la mayoría, porque igual también estamos en un ámbito académico, podemos entender expropiación, ley 388 del 97, vía administrativa, vía judicial, y nos lo tomamos tranquilo. Pero usted vaya y dígale a alguien del común, es que lo van a expropiar, y la gente se imagina el bulldozer, la policía sacándolo, cámaras de televisión encima del bulldozer, o sea, y eso es un drama. Y generalmente creo yo que lo que ocurre, y es muy fuerte, es que aún, y parte de esto, este evento es parte de ese reflejo, es un espejo de ello, y es que aún los temas urbanos en los que todos debemos participar, y en la planificación de la ciudad donde todos podemos aportar un granito de arena, porque al fin y al cabo somos sujetos espaciales que estamos construyendo el espacio, que estamos modificando las dinámicas y demás, es aterrizar un poco más el lenguaje, o sea, simplificarlo, porque a las comunidades... Piensen en San Bernardo. Nosotros hoy nos mostraban el render de San Bernardo y de lo que va a pasar, y yo estoy seguro que esa exposición que hicieron con nosotros es la misma que hacen con la comunidad. Mi pregunta es, ¿cuántos de las comunidades van a entender en el lenguaje técnico que hablan, con la normatividad que hablan y con los elementos que elevan, de qué les están hablando en concreto? Y si usted no simplifica el lenguaje, pues va a ser muy difícil generar diálogo, ¿sí? Y sin diálogo creo que estos procesos no pueden pasar. Y cierro con que me robo que ojalá pasara en Colombia la idea de regeneración urbana tal cual nos lo presentaron en el gráfico hacia la diagonal, que ojalá sea cada vez más complejo, y tan complejo, que se incluyan aspectos económicos, sociales, culturales, deportivos y demás, que permitan una transformación integral de la ciudad y no solo física, ¿sí? Que no pase, y cierro con esto, lo del Bacatá. Muy lindo, muy demostrar qué esquina tan maravillosa, pero siendo un hito arquitectónico, hoy brilló acá por su ausencia. Y brilló por su ausencia porque creo que también podemos tener un consenso entre todos, es que medianamente no salió tan bien como se quería, ni como nos lo vendieron a todos, ni como nos lo proyectaron a todos. Yo tengo una diferencia, no sé qué tan lindo sea el video de Bacatá, pero bueno. Voy a tratar de contestar eso y resumir las 3, porque quedaron faltando 3 preguntas. Yo aquí estoy sentada por representación de la Junta de Acción Comunal, y me parece importante decir que, o resaltar la independencia de estas organizaciones comunales. Por lo general, pues cada barrio, hay barrios que no, cuentan con juntas de acción comunal, para quienes no estén también como tan relacionados con este término. Y la independencia en este periodo, que han sido 2 años, casi 3, demasiado largos, nos trae como buenas enseñanzas, porque podemos hablar sin deberle nada a nadie.
y hablar sin deberle nada a nadie es algo muy positivo para cualquier organización, para cualquier proceso. Sí, nos ha permitido decir las dudas que tenemos, también resolver, encontrar como una respuesta por parte del promotor, y es muy positivo esta independencia. Ahora, ¿qué puede hacer falta para digamos, en todo este proceso que sé que va a ser muy largo? Sé que hay en la estructura de gobernanza hay una participación de la comunidad y yo creo que debemos propender y tal vez tratar de que se garantice una participación, que se continúe garantizando y ojalá cada vez más una participación más democrática, porque en la medida que va avanzando esto se va comprendiendo más de qué se trata esto que estaba escrito en los decretos y en las resoluciones, y ahí van a comenzar a salir más dudas y más temas por lo que la comunidad debe continuar con su organización, debe continuar educándose para entender y pues para comprender la complejidad de estos temas. Entonces, una participación democrática por parte de la comunidad, de esta población, y ojalá que continúen quienes vayan a dirigir esta organización comunal, la Junta, un carácter independiente que aporte a este plan de renovación. Bueno, ¿qué nos queda? Yo pienso que hay que seguir construyendo sociedad, el tejido social. En la medida en que haya cohesión de ese ciudadano de a pie, de esa ama de casa, que la oigan, que la escuchen y que todos contribuyamos en preparar a esas personas que de pronto no tuvieron la posibilidad de tener un acceso superior a la educación y llevar un lenguaje sencillo que se pueda aterrizar a esa comunidad vulnerable, estamos contribuyendo a una educación y a una formación. Eso fue lo que intentó el comité y ha intentado el comité No Se Tomen las Aguas, de igual manera, por supuesto, la Universidad de los Andes como ente académico. ¿Y qué nos queda como experiencia a nivel personal? Y yo sí no me puedo ir sin decirlo. La intervención de la mujer, la participación de la mujer, la vehemencia con que la mujer participó en este proyecto y viene participando. No quiero excluir de ninguna manera a los hombres, ni más faltaba, pero creo que los protagonistas fundamentales en la sociedad civil en este proyecto fueron las mujeres. Y eso hay que reconocerlo, sobre todo aquellas mujeres que vieron en grave riesgo su patrimonio y aún están ahí, expectantes a las decisiones de cada uno de nosotros. De tal manera que todavía queda mucho por construir, mucho por hacer. La gran diferencia es que anteriormente había desconfianza. Hoy en día podemos sentarnos todos a seguir mirando en la diferencia y lograr acuerdos para sacar adelante este proyecto. Sin eso no es posible lograr esos fines, hacer una veeduría, hacer un control que nos permita garantizar la ejecución de ese proyecto, pero fundamentalmente el cumplimiento de esos acuerdos sociales. Eso es lo que nos queda como enseñanza. Felicitar a la universidad por este foro. También nos asistieron al foro de nosotros. Fíjese, ellos hacen un foro, nosotros hacemos otro foro. El de nosotros era negociando entre iguales. ¿Y por qué negociando entre iguales? Porque no nos teníamos que sentir inferiores, porque cada uno tenía un interés y ese interés se unió en favor de todos y para todos. Entonces no hay la diferencia, sino es un trabajo colectivo permanente donde todos y cada uno de nosotros debemos de construir una nueva sociedad con una nueva mirada y sobre todo mirando al ser humano como tal, como lo primordial. No hay que construir una sociedad para que vengan inversionistas aquí a enriquecerse un sector nomás. Hay que tener una sociedad, una ciudad para los ciudadanos, que podamos vivir sin ser desplazados, sin que se nos desconozcan nuestros derechos. Eso es el gran mensaje que deja el comité No Se Tomen las Aguas. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar, algo importante para el proyecto sería un componente social que consiste en programas de capacitación para toda la comunidad, en los cuales nos puedan orientar los cambios que se van a originar en el proyecto. Hay personas que
como lo mencionaban anteriormente, que viven, que son, digámoslo así, suena feo la palabra, están invadiendo un espacio. Son personas que nunca han estado acostumbradas a pagar, por decir, el agua. Entonces, son personas a las cuales se debe preparar cómo deben organizar su dinero para enfrentarse a lo que es vivir en un apartamento, a las responsabilidades que requiere pagar una administración, servicios públicos, qué sé yo, muchas cosas que van a afectar su economía. Entonces sería importante tener programas en finanzas, en microempresas, para pasar de la informalidad a la formalidad, para de esta manera hacer personas con futuros prometedores y no que a 5 años o 10 años, cuando ya hayan terminado el proyecto y ya estemos en nuestros apartamentos, estas personas tengan que desplazarse, porque eso no es la intención, es quedarnos, como siempre ha reafirmado la doctora Doris Patricia. Es nuestra vivienda, es nuestro sitio y aquí nos debemos quedar. Gracias. Bueno, como es muy bueno hablar del que no está, entonces yo voy a hablar del Estado. Definitivamente, y voy a recoger palabras de los panelistas anteriores, y es que el Estado debe ser el garante y debe ser o representar a los intereses de la comunidad y a la vez ofrecer el blindaje que necesita el proyecto para que los compromisos se cumplan. Y espero haberlo repetido bien, no me acuerdo quién lo repitió. Pero, cuando dijeron esos conceptos, yo decía, efectivamente, ¿dónde ha estado el Estado? Sí, el Estado viene, presenta y se va. Pero resulta que nunca se para y dice, mire, es que el proceso, ellos son los que debieron hacer realmente el link con las personas, con la comunidad, hacer la comunicación, hacer el puente entre la universidad, que es privado, la comunidad, pero no, realmente aquí nos enteramos por la universidad, las conferencias fueron la universidad, los talleres de la universidad y bueno, y estuvo pues también la participación de los comités, de los comités que se generaron de la comunidad, pero realmente brilló por su ausencia y entonces resulta que ellos no saben ni cómo es la comunidad, cuáles son sus necesidades y sobre todo, como decían los compañeros aquí, preparar a estas personas que tienen tantas diferencias sociales, ¿sí? Entonces aquí sí, claro, todos es un estrato 2 o 1, ya no recuerdo, ¿es 2 o 1? 2. 3, 2, pero también hay unos y hay ceros, ¿sí? Entonces acá hay una diversidad cultural impresionante y entonces lo mejor que podemos hacer es educar, integrar, pero que ese papel, sí, claro, la universidad de apoyo, pero es el Estado es el que debería estar aquí diciendo, ay, mira el Triángulo de Fenicia tan bonito, vea, es que es un proyecto que se lleva de mano de la comunidad y el privado, ¿sí se dan cuenta cómo se puede hacer? Pero ¿dónde está? No está, ¿sí? No le explica a la gente cómo es una expropiación, como decía el compañero, ¿sí? No le decía cuáles son los beneficios o las desventajas de una renovación urbana, ¿no? Entonces, ¿a qué nos limitamos el Estado? ¿Por qué no está ahorita? Porque es que eso ya son más de las 5 de la tarde, las horas extras no las pagan. Entonces, sí, o sea, nos damos cuenta cómo somos los colombianos, o sea, nos damos cuenta cuál es la sociedad en la que nos movemos. Entonces, es importante que estas situaciones tengan eco en ellos, ¿sí? Y ellos puedan decir, no, espere que es que esto se está yendo, esto fue el hijito que se me fue de la casa y hizo su rancho aparte. No, esto es mi estado, es mi ciudad, es mi distrito, es mi centro. Yo lo manejo, yo lo planeo, ¿sí? Y exacto. Entonces, como siempre es bueno hablar de que no está, pues yo creo que eso es lo más importante, hace falta el Estado. Literalmente. Así será. Bueno, pues yo quiero darle las gracias a este grupo de panelistas. Creo que se merecen un muy, muy fuerte aplauso. Creo que
Era un poco lo que soñábamos cuando organizábamos este panel, poder tener ese contraste desde una persona como Mr. Hong, que viene a contarnos desde su experiencia de conocer todos esos procesos en el mundo y poder tener un hilo conductor hasta llegar a la visión desde quienes lo están viviendo en carne propia.